Bueno, entonces vamos a empezar este tema con la presentación de este caso clínico, que la idea es más o menos ilustrar y después vamos a hacer una breve revisión de la parte teórica. Entonces, eh, la historia más o menos empieza así. Este es un paciente de sexo masculino que a la edad de 2 años lo llevan a la consulta porque tenía un parpadeo frecuente de 2 semanas de duración y un levantamiento del párpado al abrir la boca desde los 6 meses. Esa fue la consulta inicial que se registró en la historia clínica, que básicamente tiene como, diríamos, está registrado como antecedente. Este paciente nacido a término, ¿no es cierto?, de buen peso al nacer, ningún antecedente, diríamos, familiar de importancia. Esta es el resumen de la evaluación clínica de ese entonces. Recuerden que tenía 2 años, una bificación central y sostenida con un Hilbert central, un fondo de ojo 0,3, motilidad de versiones conservadas y una tosis leve que mejora con la apertura de la boca. Y en ese entonces, en realidad, el cuadro clínico era simplemente como un síndrome, o había sido catalogado como un síndrome de Marcus-Gahn del ojo izquierdo, sin mayor relevancia, diríamos, o importancia clínica. Entonces, y ya el 2015, a la edad de 8 años, este niño acude a la consulta porque no ve bien desde hace 6 meses, acude con la mamá. Entonces, y en ese entonces, la agudeza visual sin corrección, 20/400 y 20/800, la presión intraocular normal, el Hilbert central, córnea transparente, cristalino transparente, fondo de ojo, un nervio con una relación 0,6-0,7, la motilidad ocular con las versiones conservadas, la tosis que ya habíamos visto que había sido diagnosticada a los 2 años, y pueden ver ustedes acá la refracción con cicloplegia, con un leve astigmatismo, ¿no es cierto?, pero que no explicaba esta agudeza visual que presentaba el niño. Entonces, en ese momento, los diagnósticos planteados fue una megalopapila, el síndrome de Marcus-Gahn en el ojo izquierdo, que ya había sido descrito, y una baja visión de etiología a determinar. Estos fueron los diagnósticos. Entonces se le pidió una foto clínica para ver el polo posterior y pueden ver ustedes allí en la pantalla esa retinografía del ojo derecho. Pueden ver la papila óptica, impresiona una papila óptica grande, ¿no es cierto?, con una excavación grande, pero pueden ver la mácula con el brillo foveal normal, ¿sí? No aparente una alteración en los vasos retinales. Y en el otro ojo igual también impresiona una papila grande con una excavación grande, pero no parece haber, diríamos, una alteración del anillo negro retinal, y la mácula también de características normales, con buen brillo foveal. Entonces este paciente, como se sospechaba de una megalopapila, de todas maneras se le hizo un OCT y efectivamente el OCT muestra, fíjense ustedes, el área del disco mayor a 2,5 milímetros cuadrados en cada ojo, y entonces se confirmó la megalopapila con, diríamos, la capa de fibras nerviosas retinales conservadas en ambos ojos, ¿no es cierto? Entonces, esos fueron los diagnósticos planteados. Sin embargo, diríamos, no se encontraba la explicación para esta mala agudeza visual que tenía el niño. Unos meses después, entonces, vino a una consulta de seguimiento, un mes después exactamente, y la agudeza visual ya había mejorado a 20/100 y 20/60. Y como ustedes pueden ver, el examen clínico aparentemente sin variación, se le repitió la refracción con cicloplegia, y más o menos la refracción fue muy similar a la encontrada anteriormente, y definitivamente diríamos el hallazgo clínico no concuerda con la mala visión que tenía este paciente. Entonces, como la mamá estaba muy preocupada, le pedimos un electroretinograma, una prueba funcional, a pesar de que clínicamente veíamos el fondo de ojo normal.
Entonces le hicimos un electroretinograma y el electroretinograma, tanto en fotópico y escotópico, mostró una conformación adecuada de las ondas A y B retinales, las amplitudes normales, por lo cual el electroretinograma estaba completamente normal. Entonces, en la consulta de seguimiento para conversar con la dama sobre los resultados, la agudeza visual de nuestro paciente ya era 20/30, ¿sí? Y no habíamos instituido en realidad algún tratamiento y todo el resto del examen conservado. Entonces, esta disminución de la agudeza visual, que tenía 6 meses de evolución, se resolvió, diríamos, haciendo las consultas y haciendo los exámenes. Este paciente, después de 2 años, regresa, ya tenía 10 años, y acude a la consulta porque Hola, no, ¿cómo no ve estás? bien, no ve bien hace Hola. un mes. Sino Y que, la mamá nos recalcaba de que el niño es el primer puesto en su salón de clases, ¿sí? Entonces ella estaba preocupada porque al no ver podía comprometer con su rendimiento educativo. Y entonces cuando se hizo el examen en este niño, la agudeza visual 20/60, la presión normal, el fondo de ojos sin variación respecto al control anterior, y se le hizo un test de Ishihara y el cual solo respondió el control. La refracción puede ver ustedes muy similar al anterior, con un pequeño astigmatismo del ojo izquierdo, pero que igual no, diríamos, no está en relación con la mala visión que tenía este niño. Pero respecto al examen anterior, en el cual no había sido testeado el test de colores, acá lo que preocupaba es que ya había una alteración en la visión de colores, ¿sí? Entonces se le pidió a este niño un OCT y le pedimos un OCT, pueden ver ustedes ahí el OCT de mácula con las estructuras conservadas, no aparenta ninguna alteración en el ojo izquierdo y de igual manera en el ojo derecho no hay ninguna, diríamos, alteración macular que pudiera, diríamos, explicarnos esa aparente baja de visión que tenía el niño. Entonces, ese año hicimos la interconsulta neurooftalmología y en neurooftalmología la agudeza visual ya era un poco distinta, un 20/40 había mejorado, pero siempre, diríamos, al test de Ishihara solo miraba el control, nada más, la cartilla de control, la cartilla inicial, pero no las cartillas posteriores. El fondo de ojo sin variación respecto a los controles y un defecto ocular aferente relativo negativo. Entonces, neurooftalmología planteó los diagnósticos de una discromatopsia, ¿no es cierto? Un síndrome de Marcus-Gann, descartar una neuropatía óptica hereditaria de Leber y descartar pérdida visual funcional. Más adelante vamos a comentar un poco de por qué se planteó este diagnóstico. Tengan en cuenta que este paciente venía con una disminución intermitente de la agudeza visual de algunos años atrás y que tenía esa alteración de la percepción cromática, a pesar de tener el lector retinograma normal, OCT normal, mácula normal. Entonces, por sugerencia del neurooftalmología, se le hace una angiografía retinal con fluoresceína, tratando de buscar, diríamos, la hiperfluorescencia en las papilas que aparecen en las fases tardías de la angioretinofluoresceinografía en la neuropatía óptica de Leber, pero salió normal, diríamos, la angiografía retinal. Y entonces, este caso, después el paciente regresó al control y la agudeza visual era de 20/25, ¿sí? Entonces, el diagnóstico finalmente planteado en este caso fue el de una pérdida visual no orgánica o también se le llama pérdida visual funcional en este caso en niños. Entonces, qué es una pérdida visual funcional? Entonces, se define como una anormalidad aparente de la función visual, pero que no está confirmada por un daño de la vía visual, ¿sí? Una discrepancia entre, diríamos, la aparente disfunción visual y lo que podamos encontrar en el examen clínico. El diagnóstico es eminentemente clínico, pero los exámenes auxiliares
a veces nos van a ayudar a confirmar la integridad de la vía visual, como sucedió en este caso. Y más o menos hay que tener presente que estos casos pueden representar entre el 1 al 9% de la consulta en oftalmopediatría, ¿correcto? Entonces es más o menos frecuente. Y la prevalencia es el doble en niñas que en niños. Y la edad promedio más o menos es alrededor de los 10 años, ¿no? Que coincidió con ese paciente. Es raro ver estos casos antes de los 6 años y también es raro ver después de los 14 años, ¿no? O sea, desde la edad pico que está registrada en casi todos los estudios es alrededor de los 10 años y sobre todo niñas. Entonces, ¿y cuáles son los motivos de consulta de en estos pacientes? Entonces, este es un estudio de 58 niños con pérdida visual no orgánica y el motivo de consulta más frecuente va a ser una deficiencia en la agudeza visual y generalmente en niños es binocular. En adultos sí se presenta de una forma distinta. Más adelante vamos a señalar algunas diferencias. Pero acá básicamente recuerden que estamos hablando de casos pediátricos. Entonces, una deficiencia en la agudeza visual bilateral. Algunos niños pueden referir defectos en el campo visual, visión borrosa. La discromatopsia también está diríamos, descrita. Diplopia, algunos niños incluso pueden referir triplopia. Algunos niños dolor ocular, amaurosis, ¿sí? Entonces, estas son todas las formas, diríamos, cómo va a presentarse a la consulta estos casos. Entonces, hablábamos que el diagnóstico es fundamentalmente clínico y lo que vamos a observar es una variabilidad en la agudeza visual. Generalmente en los niños no se presenta como un cuadro amaurótico, generalmente se presenta como pérdida visual moderada, como sucedió en este caso. Usualmente la agudeza visual va a fluctuar entre 20/400 y 20/60, pero y siempre, casi siempre bilateral. La afección es binocular, ¿sí? Eh, es importante señalar que en los niños usualmente va a existir un factor psicosocial o algún grado de estrés que va a precipitar esta pérdida visual funcional y en cuyo caso se va a llamar una pérdida visual psicógena. En los niños casi nunca existe la simulación, ¿ya? Lo cual diferencia los casos en los adultos, sí es un simulador que lo que va a buscar es una ganancia secundaria. En los niños no se produce simulación, es una pérdida de la visión funcional de carácter psicógeno. Pero lo más importante, y eso hay que tener en cuenta, que en un gran porcentaje, o no gran porcentaje, diríamos en un 17% de los casos, puede coexistir con una enfermedad ocular orgánica o neurooftalmológica. Y esto hay que tener presente. Por ejemplo, está descrito en una etapa precoz de una distrofia macular o en la neuropatía óptica de Leber en etapas precoces y esa es la razón por la cual en este caso clínico que presentamos era la posibilidad diagnóstica planteada por la subespecialidad. Entonces, entonces cuando se hace, diríamos, el interrogatorio, conversamos con los padres, vamos a encontrar diferentes problemas, diríamos, de estrés o psicosociales que van a estar relacionados con esta casuística. Y lo más frecuente es que encontremos problemas en la familia, diferentes problemas en la familia. Pueden ser eh, desde un niño que se siente celoso por un hermano menor o que está en camino, problemas de divorcio, el fallecimiento de un familiar cercano, cuando un niño se entera, diríamos, que ha sido adquirido en adopción eh, problemas en el colegio, ¿no es cierto? A veces un cambio del colegio puede generar una pérdida visual funcional
Y muy rara vez en los niños esto va a estar asociado a verdaderos problemas, diríamos, psiquiátricos. Es muy, 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 muy raro, pero está descrito, diríamos, en algunos estudios. Entonces, les decía que la pérdida visual funcional tiene algunas diferencias importantes entre niños y adultos. Decíamos que en los niños la simulación es muy rara, en los adultos es muy común, el adulto sí es un simulador. Entonces, en los niños es un problema, diríamos, funcional en el cual existe esa disminución de la visión, pero que tiene un carácter psicógeno. Es más prevalente en niñas, en los adultos, hombres y mujeres por igual. El promedio es 10 años en los niños, en los adultos a cualquier edad se puede presentar. En los niños la pérdida visual es bilateral y en los adultos puede ser uniobilateral. Y una cosa importante es que en los niños usualmente se resuelve con educación o con, diríamos, medidas de conversar, diríamos, que son manejadas en la consulta. En los adultos un poco más complejo y la recurrencia en los niños es muy, muy rara, como se dio en este caso. Se han descrito diferentes pruebas que pueden ayudarnos en el diagnóstico de los niños. Ustedes pueden revisar y hay una serie de pruebas. Y acá he escogido las que pueden ser útiles en niños, ¿sí? Hay una serie de pruebas, algunas de ellas comentábamos antes del inicio de la charla con la doctora Carolina. Pero una que a mí me ha funcionado y que lo uso, diríamos, es la prueba de confusión con lentes. Y esta ustedes seguramente la conocen, la pueden hacer con foróptero también. Yo prefiero hacerlo con una montura de prueba. Entonces lo miopizas al niño con una esfera negativa de alta potencia y luego vas neutralizando con esferas positivas y entonces logras, diríamos, descubrir o mejorar la aparente disminución de la agudeza visual que tenía el niño. Otra forma viene a ser el utilizar el nistagmo optoquinético. Esto en realidad va a ser útil, pero solo cuando el niño refiere a una muy mala agudeza visual, porque la presencia de un nistagmo optoquinético, cuando utilizamos el tambor, nos va a confirmar la presencia de una agudeza visual mayor a 20/400. Entonces puede ser de ayuda en algún momento. Y una de las pruebas que también es importante tenerla presente es el utilizar una prueba de estereopsis. Puede ser un test de Tismus o puede ser un random dot. Y es interesante porque ustedes pueden ver acá la correlación entre la estereopsis y la agudeza visual mínima que tendría que tener este paciente. Si este paciente le hacen un Titmus o un random y llega a tener una estereopsis de 40 segundos de arco, reconoce el círculo para 40 segundos de arco, entonces tiene una agudeza visual de 20/20. Y si alcanza a ver el círculo de 160, entonces tiene una agudeza visual de 20/200, no puede estar peor. Y otra prueba que también es muy útil, y esta probablemente es la que más frecuentemente utilizamos, es el de hacer la agudeza visual inversa, es decir, de abajo hacia arriba, no empezar del octotipo más grande, sino empezar del más chiquito. Acá hay algunas claves para que funcione esta prueba. Hay que recordar que el niño es altamente sugestivo, entonces en eso se basa esta prueba. Entonces lo que hacemos es apagamos la luz de la habitación, para eso necesitamos solamente una pantalla de octotipos con luz, una luz LED idealmente, y le ponemos al niño un octotipo pequeñito de 20/15 y le decimos, te voy a poner diríamos, esa letra, si es un niño grande y que puedas reconocer, entonces probablemente el niño no va a reconocer el 20/15 y entonces vamos, diríamos, cambiando y le mostramos después del 20/15 un 20/20, un 20/25, pero al momento de cambiar le tenemos que sugerir al niño y le voy a decir, ahora sí te voy a poner una figura o una letra más grande y esta sí la tienes que reconocer. Y como el niño es altamente sugestivo, el niño la reconoce. Y entonces ahí nos damos
cuenta de que la agudeza visual está conservada. Entonces, acá el truco es tener la habitación oscura para que el niño no tenga algún objeto de referencia y pueda, diríamos, saber si el octotipo que está viendo realmente es pequeño o no. ¿Sí? Y esta funciona muy bien porque recordemos que los niños fácilmente los podemos sugestionar. Eh, Brodsky señala que la pérdida visual funcional en los niños, diríamos, está o la cataloga en cuatro grupos. ¿Ya? Entonces, cada uno de nuestros pacientes va a caer dentro de estos cuatro grupos. Entonces, el primer grupo, él le ha denominado el grupo del niño visualmente preocupado. Y acá probablemente está el mayor número de casos, y eso también me ha pasado a mí. Son aquellos niños que están preocupados, muy preocupados por su salud visual, y son aquellos niños que en realidad lo que desean es usar lentes. ¿Ya? Puede ser que la semana anterior el hermano mayor haya pasado consulta y le diagnosticaron una miopía y empezó a usar lentes, entonces el hermano menor está preocupado y también tiene el deseo de usar lentes y entonces tiene una pérdida visual funcional. Eh, en mi experiencia, este ha sido en este grupo está el mayor número de casos que yo he podido tener. En el segundo grupo están los pacientes con desorden de conversión. Neurológicamente, la conversión se define como una pérdida inconsciente de la función visual, en este caso, para obtener una ganancia secundaria, pero que también es inconsciente. Ojo, y esto a diferencia de la simulación del adulto. ¿Ya? O sea, existe una disminución de la visión inconsciente para obtener una ganancia, pero que también es inconsciente. Y acá se engloban aquellos casos relacionados a estrés psicológico. ¿Ya? Y acá lo que tenemos que tener siempre cuidado es sobre todo si son niñas que en algunos casos puede haber un antecedente de un abuso sexual y por eso es importante revisar toda la historia clínica y conversar bien con los padres sobre diríamos, el entorno. En el tercer grupo ya que es mucho menos frecuente están aquellos casos con un posible trastorno facticio. ¿Y acá qué quiere decir el trastorno facticio? Quiere decir que uno de los padres está provocando una simulación intencional de los signos o síntomas en el niño que está bajo su cuidado y generalmente esto hay que sospecharlo en aquellos padres que están demasiado preocupados en la discapacidad de los niños. Así lo describe Brodsky. Y cuando el médico explica que la pérdida visual es no orgánica, acá hay que tener mucho cuidado porque los padres se pueden volver hostiles y hasta violentos con el médico. Entonces, hay que tener, diríamos, cuidado cuando manejamos este tipo de casos. Y en el cuarto grupo están aquellos casos en los cuales la pérdida visual funcional está sobrepuesta a una causa orgánica. Y más o menos esto se puede dar en el 25% de los casos de aquellos niños que los catalogamos como desorden de conversión. Entonces son aquellos niños que tienen un problema, pero para llamar la atención exageran sus síntomas. Y eso seguramente ustedes lo han podido ver. Aquellos niños que tienen una miopía, a mí me ha pasado y papá, mamá no les hacen caso. Entonces exageran de que no ven nada o muy poco, entonces con la finalidad de que puedan ser llevados a la consulta. Entonces, y sospechar en aquellos que tengan los síntomas visuales progresivos y persistentes. Entonces, esta es, diríamos, la clasificación de Brodsky. Y bien, y entonces, ¿cómo hacemos el manejo de estos casos? Y acá lo que recomiendan los autores es que cuando nosotros entonces ya tengamos hecho el diagnóstico de una pérdida visual funcional, lo que tenemos que hacer es primero conversar solo con los padres. Entonces invitar a que el niño se retire del consultorio y a tener una comunicación efectiva primero con los padres y conversar que el niño no tiene un daño orgánico. Explicarles que el niño tiene un deterioro visual, pero que es de naturaleza psicológica.
Y el ejemplo que podemos utilizar es que el estrés en los adultos puede provocar un dolor de cabeza, puede provocar cefalea, puede provocar tensión muscular, de la misma manera como en los niños el estrés puede provocar una pérdida visual funcional. Entonces, de esa manera los padres pueden entender mejor el caso y saber que el niño no está simulando. Entonces, y una vez que hemos logrado conversar con los padres, aprovechar ese momento también y poder recabar información respecto a los factores que habíamos señalado, como si hay un tema de divorcio, un tema de otro hermano o un problema del colegio, ¿no es cierto? Algún factor que pueda haber desencadenado el problema y entonces luego podemos ya conversar con el niño y con los padres y tranquilizar al niño, explicarle al niño la naturaleza benigna y reversible del cuadro. No es conveniente confrontar al niño y decirle que no tiene nada, ¿correcto? Hay que decirle que lo que tiene es un problema, pero que se va a curar muy pronto, que no hay, diríamos, un daño felizmente de los ojos y de esa manera el niño, diríamos, diríamos, resolver y mejorar su capacidad visual. Eh, es importante señalar que para el momento de la consulta puede ser que el propósito de la aparente pérdida visual ya se haya cumplido, ¿ya? Y entonces el niño esté listo para la recuperación y esto pueden verlo. Es decir, puede ser que el niño tenía algún problema, diríamos un examen, y puede ser que el examen se postergó, lo traen a la consulta y entonces ya fue resuelto diríamos, el motivo que generó esta aparente pérdida visual, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces los padres pueden sentirse como estafados por su niño, puesto que se curó en la consulta, entonces hay que tener mucho tino al momento de hablar con ellos, ¿correcto? Lo que sí está, diríamos, más o menos claro es que hay que evitar tratamientos innecesarios. El uso del placebo es controversial. Por ejemplo, recetarle un lente, un más 0,25 o un lente plano es controversial porque eso podría reforzar la idea de la naturaleza orgánica del problema. Entonces, no es conveniente en realidad dar placebos cuando los niños tienen estos casos y la intervención psicológica va a ser necesaria en muy pocos casos, en casos persistentes, recurrentes por ejemplo, casos de abuso sexual, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de casos no va a ser necesario, diríamos, una intervención psicológica. Y bueno, entonces, ya para culminar y pasar a la etapa, diríamos, de debate y el aporte de todos ustedes, concluimos que la pérdida visual no orgánica es una causa común en la práctica de oftalmopediatría, habíamos hablado casi un 10%. Es fundamental hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? Los exámenes de electrofisiología pueden ser necesarios en algunos casos. La referencia al psiquiatra o al psicólogo usualmente no es necesaria en los niños, excepto en los casos que hemos mencionado. Importante que la mayoría de los niños van a tener una resolución temprana, a veces al término de la consulta, y un pequeño porcentaje de casos pueden tener síntomas que duran más de 12 meses, ¿ya? Como fue el caso que tuvimos. Y entonces en esos casos sí probablemente vamos a necesitar un soporte psicológico. Y bueno, ese era el caso que quería compartir con ustedes. Como pueden ver, es un caso, diríamos, de la consulta diaria. Y entonces estoy atento para sus comentarios. Excelente tema, doctor, porque no es algo que uno, digamos, exponga mucho, pero en realidad es común, ¿no? Ver niños que tienen, en que, no sé, pues algún problema tipo los divorcio de los padres, nuevos hermanitos, y se sienten un poco relegados y quieren llamar la atención. Y también el hecho
en el colegio, a veces no se sienten bien con la profesora, hay veces mucha exigencia, muchos trabajos difíciles, entonces también tratan de tal vez exagerar un poco los problemas que tiene y de esta manera, ¿cómo se llama? Nos crean un problema, ¿no? Porque uno dice, está bien lo que estoy haciendo, pero lo que es claro es de que en estos casos que siempre ¿cómo se llama? Este, son diagnósticos de exclusión, o sea, lo principal es hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, porque también podría ser algo grave y que se nos puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, hay como decir, como un rango, ¿no? De algo muy leve a algo severo, ¿no? O sea, como los que le estaba contando, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un paciente que sus papás estaban divorciándose, o sea, ya estaban divorciados y había tenido un nuevo hermanito. Entonces la chiquita vino, no veía nada, veía menos de 20/400, ¿no? Pero vinieron ahí los dos papás. Entonces, le puse un más 0,25 y vio como por arte de magia todo. Claro que en el caso de esta niña, lo que hice, lo que dijo el doctor, pues, ¿no? Le dije, mamita, ¿puedes salir un ratito? Entonces salió con el señor, me comenzó a explicar cómo era. Antes para esto hice exámenes, o sea, porque también el hecho ¿cómo se llama? De dar una noticia así, primero tiene que ser uno seguro o un refrendado para que después no digan de que uno no le dio la importancia. Mm. Entonces, si es que es digamos, pertinente, como en el caso del caso del doctor que vio un nervio con una relación con país aumentada, qué sé yo, ¿no? O sea, corroborar, ¿no? El OCT, todo, ¿no? Entonces, yo también le pedí un OCT, también creo que tenía relación aumentada, y al final, este, ya pues, le expliqué bonito, que no le diga a la niña, no la llama la atención, que eso es natural, ¿no? Y que tienen que tratar de conversar como para que mejor o sea, sea una situación de que ella se sienta mejor. Y hemos visto otros casos también de este tipo, un poco severos, que como le estaba diciendo a la doctora Villanueva, le ponía un espejo delante al paciente, ¿no? Entonces ella lo hacían bien, ¿no? Pero cuando uno, ¿cómo se llama? Está con el espejo, uno tiene un reflejo, o sea, de querer mirarse y entonces tienes una cosa así, ¿no? Entonces lo quiere mirar, ¿no? Entonces, al final nos dimos cuenta que no era, ¿no? Pero, como les digo, estos son casos ya extremos, pero sí se ven casos un poco no tan extremos en la vida diaria, por eso es que es más o menos hasta el 10% de nuestro volumen de pacientes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, acá le están felicitando. En el caso clínico dice, la alteración del test de Chihara se presentó de manera permanente o también fue variable de acuerdo a la situación que se espera en estos casos. Gracias por su respuesta. Ya, claro, en este caso que presentamos, en realidad, en las pruebas subsecuentes que se le hizo de visión de colores, solo veía el control. O sea, al parecer tenía una discromatopsia también. Y claro, y eso diríamos, como fue detectado, también motivó la interconsulta a neurooftalmología, ¿no? Disminución de la visión, más alteración de visión de colores, entonces eso fue. Ahora, en realidad, cuando tienes un niño que está, diríamos, simulando la visión de colores, es bien fácil darse cuenta porque recuerden ustedes que en el Ishihara hay uno de los platos que tiene las figuras con la línea para seguir, entonces ustedes le dicen sigue la línea y ahí fácilmente se pueden dar cuenta que no hay la alteración de visión de colores. Pero todos los síntomas que hemos manifestado pueden presentarse, pero después usualmente diríamos, van a desaparecer, van a mejorar, ¿sí? O sea, eso es lo bueno. Yo no recuerdo haber visto algún caso que diríamos no se haya resuelto. Yo recuerdo también, ahora que hablabas, Carolina, una vez vinieron un par de médicos con una niña que tenía agudeza de 9, 10 años con una agudeza visual de MM. Le había hecho la agudeza visual primero la asistente y tenía MM y entró al consultorio así,
con los ojos cerrados y con las manos. Y después conversando con la niña, entonces en la consulta pudimos detectar de no era MM y como tú dices, es importante, diríamos, prestar la atención. En este caso, de esta niña, tuvimos que pedirle potenciales evocados visuales porque los padres estaban bien preocupados. Y cuando ya el potencial evocado visual salió normal, la citamos al control, ya la niña había mejorado su agudeza visual casi a lo normal, ¿no? Entonces, ese va a ser usualmente el curso clínico que van a tener estos casos. No sé, doctor, si tiene un comentario, doctor Mixoray, Angélica. No, como siempre, felicitándote, Abel, excelentes casos que siempre nos presentas, muy buen análisis del mismo y también una muy buena revisión acerca de ellos. Y sí, pues todos hemos recibido en algún momento estos pacientes que al inicio nos desubican en realidad, uno siempre piensa en una parte orgánica, ¿no? Pero parte también creo que de todo lo ya expuesto por Abel, ampliado un poco más por Carolina, creo que también es preguntar un poco es cómo se desenvuelve en el entorno, ¿no? Porque con muy baja visión, pero por ejemplo dicen, no, juega normal con sus amigos o en el, qué sé yo, en clases, su desempeño es lo usual, no tiende a chocarse, cuando camina con nosotros fuera, está caminando, qué sé yo, etcétera, ¿no? Son algunas orientaciones que nos pueden ir indicando las posibilidades estas de ser una cuestión funcional. El asunto es que sí, pues hay que descartar la parte orgánica primero. Eso va a generar, lamentablemente, un costo, ¿no? Pero sí es cierto que si lo dejamos pasar simplemente ante una sospecha y tenemos ese pequeño, ni tan pequeño porcentaje de 17% que mencionó Abel, como un trasfondo orgánico, pues No. nos cae con todo, ¿no? Entonces, en estas situaciones, más vale pecar por exceso, ¿no? Y estar seguros que teniendo todos los exámenes a la mano, hacer el descarte orgánico respectivo, ¿no? Incluyendo interconsultas. Bueno, muchas felicitaciones acá ¿cómo se llama? En el chat. No sé si tienen otra pregunta. Ese tema es excelente porque no es un tema común, ¿no? Pero sin embargo es un tema Sí. común en las charlas, pero sí es común en la consulta. Ahora, El asunto es el manejo con los padres, Con con los la padres, familia, sí. ¿no? O sea, cómo tocarlo. Y si Sí, bien es cierto, son puntos de orientación que dio Abel, pero al final es tratar, como dicen, de edulcorar la píldora, ¿no? exacto. Y darles como, o sea, que ellos se den cuenta que uno realmente sí le tomó importancia Eh, al caso. eh, Por eso a veces uno pide sin, exacto. o sea, en realidad no porque necesite uno realmente, Mm. sino porque es para que ellos se den cuenta de que, ¿no? Realmente no tiene nada. Es como una prueba, porque si no después Y que los está, padres se den cuenta de eso, ¿no? O sea, sí, durante la o sea, más que evaluación, todo el ellos. examen, Ujú. la inconsistencia de las respuestas, probablemente, las variabilidades y demás, etcétera, ¿no? Exacto. Y sí, pues sí nos encontramos, nos vamos a seguir encontrando. No sé qué tanto con estas nuevas generaciones, un poquito más susceptibles, la de cristal y una serie de cosas que, 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 que se están presentando. Ah, ¿Qué tan frecuente lo podríamos ver en adelante también, ¿no? Sí, pues. Bueno, yo creo que excelente la charla y nuevamente agradecerle al Sí. doctor Abel, ¿no? Angélica también, Me Angélica está Rivas, felicitando. también te está felicitando, Abel. Y sí, pues, si bien es cierto, este, eh, es del día a día, pero acerca de los estudios relacionados con ellos, en realidad a veces poca información bibliográfica se puede disponer, ¿no? Porque se toma como, bueno, ya fue y punto, ¿no? Se Ujú. solucionó y punto. Pero en realidad Sí. es importante tenerlo siempre eso en consideración.
Sí, Sí. yo solo lo que quería, diríamos, enfatizar es ese tema que el niño no es simulador, ¿no? O sea, eso Mm, tenemos que tenerlo bien Pero no claro. lo hace a propósito, digamos. Eso es, o sea, que no lo Sí, hace, el adulto sí lo hace, no lo hace diríamos, con malicia. claro, el adulto lo hace, diríamos, sabiendo que va a obtener una ganancia secundaria, un proceso consciente de Sí, simulación, claro. pero el niño no, ¿no? Y eso es importante porque eso tenemos que conversar con los padres, como decías, Martín, Ujú. para cerrar la consulta y ellos puedan irse, diríamos, relativamente tranquilos y no sentirse estafados por su niño, ¿ya? Eso, mm, diríamos, es sí, fundamental. de Ujú. acuerdo. Y también lo está felicitando acá el doctor a Santa Cruz, que está bonita su charla. Y genial, lo importante es que sea de ayuda y nos sirva, diríamos, para el día a día. Por Definitivamente que sí. supuesto. Bueno, Excelente. Ok. ah, Sí, es un buen horario también. Oye, muchas gracias, Abel, como muchas siempre, gracias. por tu participación. Esperemos que en el futuro también nos sigas presentando estos casos interesantes, que enriquecen y que nos sirven a todos para la práctica del día a día. Sí, gracias, doctor, por su brillante exposición y también acá le están agradeciendo, Doménica le está agradeciendo. O sea, creo que esta charla ha estado muy bonita y todos han estado contentos y sobre todo con un nuevo horizonte para atender a los pacientes. Gracias. No, a ustedes las gracias por la invitación y para mí es un placer compartir con ustedes estos casitos interesantes. Excelente, Abel. Nuevamente gracias. Y a todos los participantes, como siempre, que nos acompañan en estas interesantes charlas y los esperamos para el próximo mes, jueves siempre tercero de cada mes. Un abrazo a todos, buenas noches, cuídense, ya estamos en Chao. contacto. Hasta luego. Nos vemos, Abel. Chao, Chao, cuídense. Carolina. Chao, Martín. Chao, Carolina. Chao. Chao, chao.